Euronews. Las noticias. Trump está dispuesto a negociar los aranceles tras el batacazo generalizado de las bolsas mundiales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El cierre de Wall Street, con una caída del 14%, ha hecho reflexionar al presidente de Estados Unidos, que ha confirmado estar abierto a negociar con otros países ofertas fenomenales, en sus propias palabras, para replantear así la imposición de estos impuestos. Tienen todos los detalles en nuestra web, donde también encontrarán información sobre qué son, cómo funcionan y nos afectan las tasas impuestas por la administración Trump. Por otro lado, Ucrania y la OTAN han reafirmado su compromiso con una paz duradera en la reunión que han mantenido los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas. Y desde el terreno científico nos llegan buenas noticias. La vacuna contra el herpes zóster reduce el riesgo de demencia. Estos hallazgos se unen a las pruebas de que esta vacuna puede ayudar a mantener a raya esta dolencia. Comenzamos con el informativo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirma que cualquier acuerdo de alto fuego o de paz en Ucrania debe ser duradero, en su encuentro con el principal diplomático de Kiev. Al menos 100 palestinos han muerto en ataques aéreos en Gaza, mientras Israel intensifica su ofensiva contra el enclave. El presidente de Corea del Sur ha sido destituido en una sentencia unánime del Tribunal Constitucional del país. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subraya que cualquier alto el fuego o acuerdo de paz en Ucrania debe ser duradero. Sus comentarios se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con el principal diplomático ucraniano, Andriy Sybiha, mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunían en la sede de Bruselas. Rutte subrayó la necesidad de apoyar a Ucrania para poner fin a lo que calificó de conflicto global. Añadió que el resultado de esta guerra determinará la futura estabilidad y seguridad de otras zonas, como el Indo-Pacífico. En última instancia, hay un público que juzgará el resultado de esta guerra, el primer secretario del Partido Comunista de China, el señor Xi Jinping, que estará pendiente de quién sale vencedor, Rusia u Occidente. Y eso también le informará en sus próximos pasos en el Indo-Pacífico. Sybiha reafirmó el compromiso de su país con la paz. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano señaló que hay que presionar más a Rusia para que acepte un acuerdo de paz y ponga fin al derramamiento de sangre. Rusia debe tomarse en serio la paz. Para ello es hora de aumentar la presión sobre Moscú. Ahora es el momento de la diplomacia, pero también de la presión y la disuasión. Mientras la atención mediática está en las guerras comerciales globales, no debemos olvidar que hay una verdadera guerra a gran escala en Europa. Rusia sigue siendo una amenaza existencial para Europa. Sybiha afirma que Kiev aceptó una propuesta estadounidense de alto el fuego total e incondicional, que Putin no ha aceptado. El máximo responsable de la diplomacia ucraniana se dispone a mantener conversaciones bilaterales con socios y aliados para explorar vías que permitan poner fin a los combates en su país. Las fuerzas rusas han lanzado otro ataque mortal en Kharkov. Al menos 4 personas han sido víctimas del ataque con drones y además hay 35 personas que resultaron heridas. Los edificios residenciales han resultado dañados como consecuencia del ataque y los equipos de rescate se encuentran retirando los escombros. El ejército ucraniano afirmó en un informe matutino que Rusia atacó el territorio ucraniano la noche del 4 de abril con 78 drones. Hay heridos también en la región de Kiev, Dnipro y Zaporilla. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el viernes por la noche 107 drones ucranianos fueron interceptados y destruidos sobre territorio ruso. Además, se informó de un ataque masivo con drones en las regiones de Orel y Kursk, aunque aquí las autoridades locales afirman que no hay víctimas ni daños. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, declaró que las fuerzas de defensa antiaérea habían repelido un ataque de 3 drones ucranianos. Se impusieron restricciones temporales al funcionamiento de los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo y Zhukovsky. 3 drones ucranianos fueron derribados en el distrito de Chejov, de la región de Moscú, y aunque destrozaron las casas, no hubo que lamentar víctimas. El gobierno de Hungría anunció este jueves su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional. El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo que Hungría se retira de la CPI porque ésta se ha convertido en un organismo político. Así lo afirmó en una rueda de prensa conjunta en Budapest con su homólogo israelí, sobre quien pesa una orden de detención precisamente de la CPI. Usted está con nosotros en la Unión Europea, está con nosotros en la ONU y acaba de adoptar una posición audaz y de principios sobre la Corte Penal Internacional. Y se lo agradezco, Víctor. Esto no solo es importante para nosotros, es importante para todas las democracias.
Es importante hacer frente a esta organización corrupta. Orbán, por su parte, declaró que Hungría tiene tolerancia cero con el antisemitismo. En los últimos años, Hungría ha sido una isla de libertad en Europa y un decidido guardián y abanderado de la civilización judeocristiana. Le digo a la prensa que la comunidad judía húngara es la tercera comunidad judía de Europa en términos de población. Y digo sin temor a equivocarme que hoy son los que están más seguros de Europa. Antes de la rueda de prensa, Netanyahu fue recibido con honores militares en el castillo de Buda. El año pasado, la Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto contra él por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. La CPI recordó a Hungría que sigue obligada a cooperar con la Corte, dado que la salida de un país tarda un año en hacerse efectiva. Pero Orbán dejó claro que el primer ministro israelí no tiene nada que temer en Hungría, a pesar de que el país ratificó el Estatuto de Roma durante el primer mandato de Orbán como primer ministro hace 25 años. Al menos 100 palestinos murieron en ataques aéreos israelíes en Gaza. 27 o más de ellos fallecieron en un ataque contra una escuela del barrio de Tufa, al norte, que alberga a palestinos desplazados. Más de una docena de ellos en ese ataque eran niños y 5 mujeres. Otro ataque contra viviendas de un barrio cercano causó al menos 30 muertos más, según las autoridades médicas palestinas. Los atentados se producen mientras Israel intensifica su ofensiva contra el enclave, en lo que considera una campaña destinada a aumentar la presión sobre Hamás y, en última instancia, expulsar al grupo de Gaza. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, expresó su preocupación por el aumento de la violencia en una sesión del Consejo de Seguridad. Since 1 March, Israeli military operations have killed more than 1,200 Palestinians, including at least 320 children, according to the Ministry of Health in Gaza. And bombardments continue of residential buildings, tents, hospitals and schools, including places where Palestinians have been ordered to move. There was no let-up, even as Palestinian families celebrated Eid. Israel dice que está atacando a operativos de Hamás en lo que denominó centros de mando y de control. El portavoz de las FDI afirmó que han atacado más de 600 objetivos en Gaza, eliminando a más de 250 miembros de Hamás desde que se reanudaron los combates el 18 de marzo. Hamás condenó los ataques y los calificó de atroz masacre de civiles inocentes. La ONU exige el cese inmediato de las hostilidades e insta a todas las partes implicadas a colaborar para restablecer de inmediato el alto el fuego y evitar más sufrimiento al pueblo palestino. Nuestro compañero Sándor Siros ha viajado a Samarcanda para explicarles todo lo que está pasando en la primera cumbre Unión Europea-Asia Central. La jornada principal de la cumbre de la Unión Europea y Asia Central comenzó con un gran anuncio. Ursula von der Leyen dijo que la Unión Europea destinará 12.000 millones de euros como inversión para la región. Esto demuestra lo importante que es Asia Central para la Unión Europea. Los líderes también acordaron una declaración conjunta con el objetivo de establecer una asociación estratégica. Esta asociación estratégica significará fuertes relaciones políticas entre los dos bloques y también relaciones comerciales muy sólidas. En este caso hablamos sobre todo de gas natural, materias primas y proyectos de infraestructura. Y no olvidemos que esta cumbre ha sido la primera vez en que los líderes de Asia Central han estado dispuestos a discutir temas sensibles como violaciones de derechos humanos o elusión de sanciones. Hasta ahora no han estado para nada dispuestos a discutir estos temas, así que en general podemos decir claramente que esta cumbre ha sido un gran paso adelante en la relación entre la Unión Europea y los países de Asia Central. Sándor Siros, informando para Euronews desde Samarcanda, en Uzbekistán. Canadá insta a Europa y al resto del mundo a tomar represalias contra los aranceles de Trump. La ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, ha declarado a Euronews que su país no ha tenido más remedio que responder con aranceles por valor de 60.000 millones de euros. Según Joly, Europa y Canadá deben defenderse. No solo estamos a la cabeza, sino que somos el país que más contraaranceles ha impuesto contra bienes estadounidenses.
Estamos trabajando con la Unión Europea. Acabo de hablar con el comisario de Comercio, Šefčovič. Estamos trabajando también con socios asiáticos y seguiremos ejerciendo la máxima presión. Joly, que reiteró que Canadá es el mayor socio comercial de Estados Unidos, sigue confiando en que el pueblo estadounidense esté en desacuerdo con las últimas medidas de la Casa Blanca, ya que cree que tienen un papel que desempeñar en la resolución del conflicto. La única manera de que el presidente Trump retroceda en su guerra comercial es que el propio pueblo de Estados Unidos diga ya basta. Y ellos son los que pueden crear la presión política dentro de su propio sistema para asegurarse de que así sea. Joly también habló de por qué Canadá necesita asegurarse de que la OTAN permanece unida, haciendo hincapié en que el caos geopolítico solo empeoraría las tensiones globales. Tenemos que luchar por nuestros propios intereses, quizá en una guerra comercial, o asegurarnos de que tenemos una OTAN unida, porque en última instancia quienes se están beneficiando de todo esto, de la erosión del sistema internacional o de algunas tensiones entre los aliados, son nuestros adversarios, son China y Rusia. Puede escuchar el episodio completo el próximo lunes en The Europe Conversation. Ataques israelíes nocturnos han matado al menos a 50 personas en toda la franja de Gaza. La violencia en el enclave ha ido en aumento a medida que las fuerzas israelíes se han ido apoderando de más zonas para establecer un nuevo corredor de seguridad. A punto de cumplirse 18 meses de guerra, la ofensiva israelí se ha intensificado y el gobierno de Netanyahu ha prometido continuar hasta que Hamás devuelva a los rehenes, se desarme y abandone el territorio. Mientras tanto, la suspensión durante un mes de las importaciones de alimentos, combustible y ayuda humanitaria ha dejado a la población civil sin suministros básicos. En la ciudad de Han Yunis, en Gaza, se han trasladado 14 cadáveres al hospital Nasser, entre ellos 5 niños y 4 mujeres. El jueves, el ejército israelí ordenó a los residentes de varias zonas que evacuaran, advirtiendo de que actuaría con fuerza extrema. A medida que se está agravando la crisis humanitaria, se está ordenando a la población civil que se dirija al oeste, hacia los refugios de la ciudad de Gaza. Al menos 7 personas han muerto tras volcar una embarcación que transportaba a migrantes desde Turquía a la costa griega, según la Guardia Costera de Grecia. Los cuerpos de los fallecidos, entre los que había 3 niños, fueron recuperados durante una operación de búsqueda en la que 23 personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital cercano. La operación continúa con 3 embarcaciones de la Guardia Costera, un helicóptero de las Fuerzas Aéreas y un barco cercano. En paralelo, las autoridades turcas informaron de lo que parecía ser un naufragio separado en la misma zona, con 9 personas fallecidas. Comienza la campaña presidencial rumana. Se espera que más de 18,9 millones de rumanos voten en las próximas elecciones del 4 de mayo. Hay 11 candidatos en la campaña electoral y 4 de ellos son independientes. Según las encuestas, George Simion, el candidato de Alianza para la Unión de los Rumanos, tiene las mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Otros 3 candidatos compiten por un puesto en la final presidencial. Entrando en la carrera después de que la candidatura de Călin Georgescu fuera rechazada por la Oficina Electoral Central, los 3 últimos sondeos de opinión muestran que Simion podría tener entre el 29 y el 35% de los votos. En cuanto a otros candidatos con gran potencial, Nicu Sordan es alcalde de Bucarest. Crin Antonescu es el candidato de los 3 partidos gobernantes, Partido Socialdemócrata, Partido Nacional Liberal y Alianza Democrática de los Húngaros de Rumanía. Y Víctor Ponta es ex primer ministro de Rumanía. También se cree que tienen posibilidades de entrar en la ronda final de las presidenciales. Estos 3 candidatos podrían reunir algo más del 20% de los votos. Sus porcentajes podrían variar en función de los sondeos y del periodo en que se hayan realizado. Aunque quedó segunda en las elecciones de noviembre, Elena Lasconi, candidata de la Unión Salvar Rumanía, tiene pocas posibilidades de entrar en la ronda final presidencial esta vez.
El 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía decidió anular la primera vuelta de las elecciones por considerar que el proceso electoral estaba viciado. La inesperada decisión se produjo solo 2 días antes de la organización de la segunda vuelta en Rumanía, mientras que el proceso de votación ya había comenzado en la diáspora. Según informes de inteligencia, Rusia llevó a cabo una amplia campaña en las redes sociales para promover al candidato de extrema derecha Călin Georgescu. Todavía se están llevando a cabo varias investigaciones sobre este caso. Mientras tanto, el Consejo Nacional Audiovisual de Rumanía ha lanzado una campaña para combatir los contenidos ilegales en Internet. Cuando emitimos una orden de expulsión, indicamos el contenido primario, digámoslo así, la fuente que tenemos, pero no nos referimos al envoltorio, porque puede ser un clip corto. Eso no significa que sea el mismo contenido. Pedimos a la plataforma que retire el contenido indicado. La institución insta a los rumanos a denunciar los vídeos en Internet que contengan desinformación o incitación a la violencia o al odio. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha destituido al presidente Yoon Suk-yeol tras declarar inconstitucional su decreto de ley marcial. En un fallo histórico, el tribunal confirmó que Yoon violó gravemente la Constitución al movilizar fuerzas militares y policiales contra la Asamblea Nacional. La noticia desató reacciones encontradas en el país. En el centro de Seúl, miles de manifestantes celebraron la decisión entre lágrimas y abrazos, mientras que en la residencia oficial de Yoon, sus seguidores, ondeando banderas, denunciaban el fallo como una decisión política. Violó los principios de gobierno definidos por la Constitución al desplegar a los militares en la comisión electoral para llevar a cabo registros e incautaciones. Con su proclamación, violó ampliamente los derechos fundamentales de las personas. Ahora, Corea del Sur se prepara para elecciones anticipadas en 2 meses. El favorito es Lee Jae-myung, líder de la oposición liberal, aunque enfrenta un juicio por corrupción. Sin inmunidad presidencial, Yoon podría ser investigado por abuso de poder y otros delitos. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo, líder interino, ha asegurado que garantizará la estabilidad del país en este momento crucial. ¿La movilidad social puede ser un impulso a la economía? Un tercio de los europeos se enfrenta a barreras que reducen sus oportunidades laborales y ralentizan su evolución profesional en comparación con quienes proceden de entornos más acomodados. Mejorar la movilidad social podría aumentar el PIB de los países europeos entre un 3 y un 9%, según un estudio McKinsey. Los trabajadores de entornos socioeconómicos bajos tienen tasas de desempleo más elevadas que los de entornos más ricos. Al aumentar la tasa de empleo de estos trabajadores hasta igualarla a la de sus homólogos más ricos, podrían incorporarse 2,1 millones de personas a la población activa. Suponiendo que cada persona adicional empleada genere casi 75.000 euros de valor añadido, el PIB aumentaría en unos 160.000 millones de euros. Los trabajadores de entornos socioeconómicos bajos también tienen menos probabilidades de ocupar puestos de alta cualificación. Ajustar el ascensor social podría aumentar el PIB en 590.000 millones de euros adicionales. Los trabajadores de nivel socioeconómico más bajo progresan más despacio en sus carreras. Acelerar su progresión profesional podría aumentar un 44% el valor de los empleos y añadir 570.000 millones de euros al PIB global. Are the Baltics against a ceasefire in Ukraine? Algunos usuarios en las redes sociales afirman que Estonia, Letonia y Lituania se han pronunciado en contra de un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras se suceden las conversaciones para lograr un alto el fuego temporal. Esta publicación en X dice que los bálticos temen que un ejército ruso invicto les invada una vez se alcance el alto el fuego en Ucrania. Otro dice que los países bálticos creen que dicho alto el fuego le dará tiempo a Moscú para rearmarse y dirigir su atención hacia sus fronteras con aquellos países en la OTAN. Otros comparten imágenes que parecen mostrar a las fuerzas rusas dirigiéndose hasta Estonia, Letonia
Letonia y Lituania. Pero la intención de muchos de estos mensajes oscila entre ofrecer información engañosa o poco matizada hasta ser absolutamente falsos. El origen de las afirmaciones distorsionadas parece ser un informe publicado por el Financial Times a finales de marzo, el cual aseguraba que los ministros de defensa bálticos habían advertido que un alto el fuego en Ucrania aumentaría drásticamente la amenaza a la seguridad de sus países. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, declaró al Financial Times que cuando la guerra de Ucrania acabase, Rusia redistribuirá sus efectivos en el acto, aumentando rápidamente el riesgo de amenazas. Sus declaraciones se produjeron después de que su homóloga lituana, Dovilė Šakalienė, hiciese aseveraciones similares diciendo que Rusia no parará tras Ucrania y que Moscú aprovecharía el tiempo durante el alto el fuego para acelerar sus capacidades militares. Así que es cierto que los bálticos están preocupados por lo que un alto el fuego en Ucrania podría significar para ellos. Pero es erróneo decir que están en contra del freno de las hostilidades. Los portavoces de los ministerios de Exteriores de Estonia y Letonia han confirmado esto último. Ambos niegan las afirmaciones de las redes, señalando que sus países apoyan los esfuerzos para lograr la paz en Ucrania y que siguen apoyando a Kiev. También han dicho que Rusia debe dejar de atacar la infraestructura civil y energética de Ucrania y cumplir las condiciones para un alto el fuego, pero que Moscú no ha mostrado voluntad de hacerlo. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Hoy les mostramos una experiencia inmersiva en el mundo Minecraft. Buen día y buena suerte. Everyone, stand up and exit. Try to hit the objects in your lane. Real zombies too? This is not what I meant by tourists. Then the crafting again. Watch those. Out the different buildings to stock up on resources.
What is this? Is a sweet. He was fascinated by You seen this one? Maybe so. This was a potato with a carrot mouth.